Hola, bienvenido a la actividad número 5 del primer semestre del subsector de matemática. En esta actividad comenzamos con la unidad número 2 y esta actividad es para el tercero y cuarto medio. En esta actividad comprenderás y aplicarás en ejercicios y problemas el concepto de potencia y sus propiedades básicas. Comenzamos entonces. ¿Qué es una potencia? Potencias es un contenido bastante básico que, si no recuerdas, es tan simple como un resumen, ¿cierto?, de una multiplicación de un número que se está multiplicando por sí mismo cierta cantidad de veces. Si se dan cuenta aquí en el ejemplo, tenemos un 4 elevado a 3. De esta forma se lee la potencia. Tenemos un número muy grande, ¿cierto?, y un número pequeño que está arriba de ese número. Este número que está acá, el 4, es la base, ¿ya? Este es el número que se multiplica la cantidad de veces. Y este número que está aquí arriba, el 3, el más pequeño, se le llama exponente y nos indica la cantidad de veces que se va a multiplicar la base. Entonces, como tenemos 4 elevado a 3, eso significa que el 4 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces, como tenemos acá en el ejemplo. Entonces, 4 elevado a 3 es lo mismo que 4 por 4 por 4. Y si yo resuelvo esta multiplicación, me da como resultado 64, que esa sería la respuesta, ¿no? Ya, para esta actividad vamos a ver 4 del total de propiedades que hay de las potencias. La primera propiedad que vamos a ver es la propiedad de la multiplicación, ¿ya? Esta propiedad dice que si yo tengo una multiplicación de potencias de igual base, lo que tengo que hacer es sumar los exponentes y anotar el resultado. En este ejemplo, si se dan cuenta, tengo 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4. Si se dan cuenta, tenemos la misma base, el 2 se repite, que es el número más grande como les mencioné anteriormente. Entonces yo lo que hago, tomo los exponentes, que en este caso serían el 3 y el 4, los sumo y lo anoto en el exponente del resultado. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos 3 elevado a 6 por 3 elevado a 4. ¿Ya? Las bases en este caso, que son el 3, son iguales, por lo tanto puedo utilizar esta propiedad. Conservo la base y sumo mis exponentes, que serían el 6 y el 4. 6 más 4 es 10. Entonces al final nos quedaría 3 elevado a 10. ¿Ya? El exponente siempre es, la base siempre se guarda. Recuerden que esta propiedad solamente sirve si es que estamos trabajando con bases iguales. Vamos a la segunda propiedad, que sería la de la división. En este caso, si se dan cuenta, tengo aquí una fracción que, como hemos visto en clases anteriores, es lo mismo que una división. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, tengo la misma base, ¿cierto? Y lo que tendría que hacer, al contrario que en la multiplicación, sería restar. Tenemos mismas bases, se restan los exponentes, se conserva la base y se anota el resultado. Entonces aquí yo tengo 4 elevado a 5 dividido en 4 elevado a 2. Yo resto 5 menos 2 y anoto el resultado en el exponente de la respuesta. No olvidar que siempre es el numerador, el exponente del numerador, menos el exponente del denominador. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Ya, si no estuviera representado como fracción, también podría estar representado como una división. Por ejemplo, tenemos 5 elevado a 7 dividido en 5 elevado a 2. ¿Ya? Sería exactamente lo mismo que si fuera una fracción. Entonces, yo conservo mi base porque son iguales y resto mis exponentes, que en este caso es 7 y 2. 7 menos 2 es 5, por lo tanto el resultado me queda 5 elevado a 5. Vamos a la tercera propiedad. La propiedad número 3 es la propiedad del inverso multiplicativo. Si nosotros tenemos una potencia con exponente menos 1, lo que va a pasar con ese número es que se va a convertir en una fracción con numerador 1 y denominador igual a la base inicial. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 3 elevado a menos 1. Esto es lo mismo que 1 partido en 3, ya que nuestra base inicial era 3. Veamos otro ejemplo. Si yo tuviera 25
elevado a menos 1, ¿ya? Esto sería lo mismo que 1 partido en 25, ¿ya? Súper simple, ¿cierto? Vamos a la propiedad número 4, que es la propiedad del exponente 0. Siempre que ustedes tengan una potencia con exponente 0, el resultado es 1. Da lo mismo el número, qué tan grande sea, qué tan pequeño sea, porque siempre se va a convertir en 1. Entonces aquí en el ejemplo tenemos 6 elevado a 0, eso es igual a 1. Y si yo tuviera, por ejemplo, 1.000.000 elevado a 0, esto también nos da como resultado 1. Si yo tuviera 0,0006 elevado a 0, esto también es 1. Entonces, no olvidar, repasemos las propiedades. Si yo tengo bases iguales y estoy multiplicando, sumo los exponentes. Si tengo bases iguales y estoy dividiendo, resto los exponentes. Si tengo un exponente elevado a menos 1, se convierte en una fracción de 1 partido por la base original. Y si tengo un exponente 0, mi potencia se convierte en un 1. Esas serían las 4 propiedades que vamos a trabajar. Pero entonces ustedes me imagino que se están preguntando, ¿en qué contextos o para qué me sirve a mí utilizar o aprender qué son las potencias? Las potencias se pueden ocupar en muchas áreas, porque las potencias sirven para resumir cálculos muy grandes, o más que resumir cálculos, sirve para resumir expresiones muy largas, ¿ya? Imagínense que yo tuviera 25 elevado a 25. Eso significa que tengo 25 multiplicado por sí mismo muchísimas veces. Entonces, la potencia me ayuda a resumir, a escribir menos y a que se vea más simple visualmente. Y, por supuesto, las potencias se ocupan en muchas áreas, pero especialmente se ocupan en la ciencia, ya sea en la astronomía, para la física, para la química, etc. Pero yo les voy a mostrar un ejemplo sencillo que podría verse en la vida cotidiana. Veamos entonces. Dice, Gabriel tuvo 2 hijos. Cada uno de ellos tuvo 2 hijos. Y cada uno de estos tuvo 2 hijos también. De la misma forma anterior, expresa la situación en forma de potencia y comenta el resultado de cuántos nietos tuvo Gabriel. Entonces, Gabriel tuvo 2 hijos, ¿ya? Estos 2 hijos tuvieron 2. Y a su vez, estos 2 también tuvieron 2. Por lo tanto, lo que yo voy a obtener aquí sería un 2 elevado a 3, porque mi 2 se está repitiendo 3 veces. Esta sería la potencia que representa este ejemplo, ¿ya? Y el resultado, al final, ¿cuántos nietos tuvo Gabriel? Sería 8 nietos. Si tienen la duda de que este resultado esté correcto, pueden hacer el cálculo de otra forma, ¿cierto? No es necesario hacerlo con la potencia, pero se dan cuenta, yo escribí súper poco en este ejercicio. Esa es la gracia de las potencias. Con esto yo creo que ya estarían listos para poder resolver su actividad. En todo caso, yo los invito a la clase que se va a realizar este viernes y así, si tienen más dudas, yo les puedo ayudar a resolver su guía. Nos vemos y que estén muy bien. Cuídense harto. Adiós.